Por estar con nosotros en Cara a Cara tenemos dos invitados muy especiales, pero antes les contamos que la decisión judicial de dejar a los terroristas de Sendero Luminoso, Osman Morote, Barrio Nuevo y Margot Liendo Gil bajo arresto domiciliario ha generado pues indignación en algunos predios, ¿no? Conmoción en otros y sin duda es controversial. Recordemos que el senderista fue condenado a cadena perpetua en 1996, pero en el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, afrontó un nuevo juicio y rebajó su condena a 25 años de cárcel. Vamos a conversar con el procurador para casos de terrorismo, Milko Ruiz, después del informe de Ronnie Mellán. Osman Morote y Margot Liendo, cabecillas terroristas de Sendero Luminoso que atacaron y desangraron al país, dejarán la cárcel luego que la Sala Penal Nacional cambiara la prisión efectiva por el arresto domiciliario. Osman Morote y Margot Liendo son responsables de los más sanguinarios atentados terroristas en nuestro país, como el genocidio en la comunidad ayacuchana de Soras en julio de 1984. La banda Sendero Luminoso asesinó a 108 campesinos. También son procesados por el caso Perseo, al haberles encontrado responsabilidad en los delitos de filiación a una organización terrorista y tráfico ilícito de drogas para financiar actividades senderistas. A ambos delincuentes terroristas, Morote y Liendo, se les acusa además de ser los responsables del atentado en la calle Tarata en Miraflores en el año 1992. Los terroristas de Sendero Luminoso hicieron estallar 2 carros bomba cargados de dinamita. El atentado terrorista mató a 25 personas, 250 quedaron heridas, 17 desaparecidas y más de 300 familias resultaron afectadas. Los daños materiales superaron los $3 millones. Tras el cuestionamiento general de la resolución, el colegiado A se pronunció. Ninguna de las dos instituciones, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, que ahora se rasgan las vestiduras, cuestionaron dicha resolución. Osman Morote, alias Camarada Remigio, número 2 de Sendero Luminoso, y su lugarteniente Margot Liendo, alias Camarada Noemí, jamás pidieron perdón a nuestro país por los crímenes cometidos. El terrorista Morote Barrio Nuevo fue condenado a cadena perpetua en 1996 durante el gobierno de Alberto Fujimori. En el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue sometido a un nuevo juicio. Tras el proceso, se le redujo la pena a solo 25 años de cárcel. Hace apenas 2 semanas estuvimos conversando con el procurador antiterrorismo Milko Ruiz y lo volvemos a recibir, le agradecemos su presencia. No es usual no recibir invitados en tan poco lapso, pero las circunstancias definitivamente lo ameritan y estuvimos hablando de ese caso, procurador. Vamos a aclarar, vamos a esperar que usted pueda ayudarnos a aclarar la situación. El juez primero, René Martínez, dijo que lo que ocurría en lo inmediato, luego vamos a pasar ya al caso Tarata en sí, que en lo inmediato lo que ocurría es que Fiscalía y Procuraduría no apeló esta decisión de que, bueno, se había ya vencido todo el tema de la prisión preventiva. Usted explicó por qué aplicaba, ¿no? Con la nueva ley, no aplicaba todavía una extensión más, el Poder Judicial no lo vio así. Y anunció en esa conversación que tuvimos que se iba a apelar, que se estaba apelando. ¿Se apeló o no se apeló? A ver, en el tema del arresto domiciliario, eso corresponde a una medida de coerción personal o medida cautelar personal. Me parece, de verdad, me sorprende lo que dice el juez Martínez en su conferencia de prensa y en el comunicado que presenta en la página del Poder Judicial, porque establece que la Fiscalía y la Procuraduría no cuestionaron u objetaron el tema de arresto domiciliario que el propio Poder Judicial decretó, tanto en primera como en segunda instancia, dado que conforme lo establecen las normas procesales, que parece de repente que los jueces lo han olvidado o lo desconocen, la Procuraduría Pública es parte civil y las partes civil, conforme al artículo 57, inciso 3 del Código de Procedimientos Penales, solo está facultada para intervenir en las medidas cautelares reales. No le toca embargos, ¿no? Y esas inhibiciones y esas medidas. No tenía espacio para apelar la Procuraduría. Competencia acá. para temas de ¿La Fiscalía podía apelar? La Fiscalía es la competente y la que tendría en todo no caso... apeló.
no apeló en esa situación. ¿Quién es el fiscal El que encargado ha en este apelado caso? fueron los acusados. Ok. Claro, porque ellos no quieren arresto domiciliario, quieren salir. Eso también es lo que hay que aclarar al televidente. Eso no es que ellos estén yendo a la calle. Ellos están apelando porque se les está mandando arresto domiciliario. ¿Cuál es el fiscal encargado? El fiscal encargado en este caso es el fiscal Luis Landa. Luis Landa, él debía apelar, el doctor Landa debía apelar. Él en todo caso es el que debió tomar la decisión que corresponda, impugnar, y esa era facultad del Ministerio Público, que es el que interviene en estas medidas cautelares personales, y que las procuradurías y partes civiles están proscritas. Los fiscales no suelen declarar, pero nos encargaremos de que el fiscal Landa responda sobre la materia. El informe de viabilidad. Este informe de viabilidad policial, entiendo yo, que me imagino tiene que ver con que las condiciones sean las adecuadas para que se ejecute lo que se debe ejecutar. Un arresto domiciliario, no estamos hablando de libertad ni de comparecencia restringida ni nada por el estilo. El señor tiene que estar confinado y por supuesto no se debe fugar mientras dure esa condición. ¿Qué pasó con este informe de viabilidad? Se supone que no fue positivo. Quiero aclarar un tema previamente. A ver. Lo que se ha visto el día de ayer en la audiencia, no se ha visto el arresto domiciliario en sí, porque ya fue una medida de responsabilidad del fiscal y el Poder Judicial, en la cual ya estaba dictada y era firme, porque hubo pluralidad de instancias, y era firme. Entonces, eso no se ha visto ayer, que es lo que la sala ha tratado de confundir en su comunicado. Lo que se ha visto ayer es la ejecución de ese arresto domiciliario, que también es competencia del fiscal, pero que los procuradores pueden hacer sus críticas y expresar en las audiencias lo que corresponda, y esa es la posición que ha habido. Entonces, bajo esa facultad que tienen los fiscales, el fiscal y la sala han debatido esos informes negativos que usted expresa, ¿no? En la cual la policía ha manifestado. La policía dice que en los domicilios consignados por Morote y Liendo en Chaclacayo y Santa Anita no reúnen la seguridad del caso, o sea, para ejercer la vigilancia, y por tanto la policía no garantiza eso. Ni hablar, pues, pero entonces así no pueden salir. No dice eso. Así no pueden salir. Entonces, ¿Y qué ha dicho el Poder Judicial a ese entonces el Poder Judicial obviamente hace una interpretación, una ponderación indebida de derechos, y concluye que no, yo no soy el encargado de la vigilancia, y para el arresto domiciliario se necesita la vigilancia, que es competencia de la policía. Ya verán ustedes, asumiendo competencias que no le son dadas, dice, no importa el informe negativo, ¿no? Yo valoro la libertad personal de estos acusados por terrorismo, de estos terroristas, y doy el arresto domiciliario para que se ejecute, no para que sino ya estaba dado, para que se ejecute. Ahí hay una irresponsabilidad, o responsabilidad puntual, mejor dicho, del Poder Judicial. La tercera pregunta al respecto, vamos corriendo para que nos alcance el tiempo. El tema de la caución. Se supone que ellos tenían 5 días para pagar una caución de 10.000 soles. ¿Se condiciona esto a la ejecución del arresto domiciliario? Como vuelvo a repetir, esas son restricciones que impuso la sala al Poder Judicial y condiciones para la ejecución del arresto domiciliario. Entonces, eso condiciona, según nuestro punto de vista, a pesar que no intervenimos en los temas de cautelares personales, impide, tanto así, que la Fiscalía ha interpuesto recurso de nulidad como corresponde para la ejecución, porque la sala ha desconocido esos dos requisitos, que es el tema del informe negativo de seguridad de la policía, que ha cumplido claramente con su función, la Policía Nacional, y no han pagado la caución, que es un tema de restricción. No es un tema que tiene que ver con la reparación civil, la caución en una medida de arresto domiciliario. Es un tema que tiene que ver netamente con la prisión, con la restricción. La Fiscalía sí ha interpuesto un recurso de nulidad para detener esto ahora mismo, y que se subsanen evidentemente estas dos graves observaciones. Que es lo lógico, ¿no? Acá estamos hablando, hay que recordarle, en fin, el caso ha despertado pues indignación, no justa, evidentemente, pero acá estamos hablando de un arresto domiciliario, es decir, este hombre ha cumplido una sentencia que venció en el 2013. Y ya lo hemos discutido por qué. Eran otras leyes, ¿no? En ese momento no había cadena perpetua cuando él cae en 1988, por eso se le hace un nuevo juicio y demás. Hay 3 casos ahora. Usted tiene sus expectativas puestas en el caso de Tarata. Nos dijo la vez pasada que Tarata ha avanzado en un 70% ese caso. Usted ha
demandado al Poder Judicial entonces que la sentencia salga lo más rápido posible. Ha dicho incluso 2 semanas. ¿Eso es una exageración? ¿Es posible que esta sentencia pudiera salir en 2 semanas? Yo ya hace unas semanas estuve en tu programa y advertí ello y te consta. Así es. Y lo he advertido en varios medios. Acá el tema de fondo no es el arresto domiciliario. Eso es lo que tiene que entender la población. Y lo que el colegiado ha salido a manifestar es con un tema accesorio, que es el tema del arresto domiciliario. El arresto domiciliario sale porque ya se venció, según ellos, todos los plazos de la prisión preventiva, ¿verdad? Por la demora que ha habido en el Poder Judicial del trámite del caso. Pero ese no es el fondo del caso, ese es el tema accesorio. El fondo del caso es determinar, en el caso Tarata, de una vez por todas, ya han pasado 5 años en el Poder Judicial, si la cúpula es responsable por autoría inmediata o no. Entonces, yo le he dado 15 días porque ya tiene la sala más de 1 año y medio el proceso en juicio oral. Que es larguísimo. Que es larguísimo porque el caso, por ejemplo, Carboneros, el caso Carboneros se resolvió en 1 semana. Porque estuvieron contra la pared por el tema de la prisión preventiva. Ahora, dígame, procurador, ¿esta demora no significará también que la sala considera que el caso no es lo suficientemente sólido para sentenciar? Porque yo la vez pasada le hice también esta pregunta en el caso, y me imagino que es la estrategia de defensa de Morote. Yo no era cúpula cuando ocurre Tarata, yo caigo en el 88, Tarata es en 1992. Usted me respondió, evidentemente, Morote participó en los congresos donde se define que los blancos civiles, los ataques terroristas, son una parte de la estrategia de Sendero Luminoso. ¿Ese será un argumento suficiente para sentenciar a Morote por cadena perpetua, sí, en este caso? Según nuestra tesis unida con el del Ministerio Público, es por autoría inmediata. Elabore un poco más, por favor. Por autoría inmediata quiere decir que, si bien es cierto, él estaba preso desde el año 88, pero las políticas de ataques a la sociedad y aniquilamientos selectivos que se dieron desde los años 80 hasta el año 2000, hasta continuado en los años 90, obedecieron a esas políticas. Y están claramente definidas en esos congresos, donde participa Morote. Y no solamente eso, y Morote fue uno de los cabecillas que dictó esas y aprobó esas políticas. Entonces, en base a eso, él es responsable y obviamente tiene que ser condenado. Pero al final la decisión, el caso es sólido para nosotros y el Ministerio Público. Para ustedes es sólido al final, la decisión va a ser del Poder Judicial y el Poder Judicial debe condenarlos, pero porque si no lo hace, si los absuelve, quiere decir que el Poder Judicial determina que en el Perú nunca hubo terrorismo. Para terminar, Soras, que es el otro caso, en ese caso ahí sí, además de todo, Morote estaba libre en el momento que ocurre esta masacre, que es en el 84 y que es espantosa y que la conocemos ya. Si usted me dice que Tarata tiene un grado de avance de 70%, Soras está todavía muy atrás. Soras está ya con una acusación, ya se ha acusado a toda la cúpula. Pero no ha comenzado el juicio oral. Pero la acusación ha tenido su tiempo en el Ministerio Público, también ha habido un retraso ahí y en este momento está en la sala para señalamiento de inicio de juzgamiento, o sea, de juicio oral. Pongámonos en el caso, ya la del estribo, pongámonos pues en el caso que sería pues lo más finalmente beneficioso para la sociedad y que seguramente sería bien recibido sin violar sin duda pues el Estado de Derecho. Que el señor enfrente el tramo final de este juicio de Tarata en prisión. ¿Qué debería pasar? ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Él tiene, como le digo, en este momento una restricción de arresto domiciliario. Entonces, esto no se va a ejecutar mientras esos informes de la policía, ¿no?, dicen que no es viable, ¿no? El INPE ya lo ha manifestado. Ahora, la posición de la Procuraduría en estos temas en el cual la Fiscalía ha cuestionado es que es posible que Morote y Liendo se mantengan en prisión, pero como vuelvo a repetir, eso va a depender de la sentencia de Tarata, que se dé en esos 15 días, que es un plazo ya excesivo que yo he podido solicitar al Poder Judicial, porque va más de 1 año y medio en juicio oral, para que emita la sentencia y determine si hay una condena o no. La misma sala que le ejecuta el arresto domiciliario es la sala que los está juzgando. Así es. Bueno, pues, ya. O sea, que solucionen esto. Quiero hacer una pequeña precisión final, Enrique. Quiero precisar que el Poder Judicial, como cualquier institución, como las procuradurías o los fiscales, tienen sus jueces, procuradores
y fiscales correctos, valientes. No todos los jueces son como los que estábamos ahorita tocando. Hay jueces muy valientes, como el juez de primera instancia, Javier Martínez, que es un juez valiente, un juez que emite resoluciones correctas. Las salas de la Corte Suprema, presididas por el doctor César Samatir y el doctor Lecaros, que no nos dan la razón en todo, pero son salas valientes que se comprometen en la lucha contra el terrorismo. Pero hay jueces que lamentablemente no son así, y uno de estos es esta sala penal de este colegiado A, ¿no? Evidentemente no estamos para aguas tibias. Gracias Milko Ruiz por acompañarnos esta noche, procurador anticorrupción. Vamos a volver después de la pausa con el exministro de Defensa, Roberto Quiabra. No se vaya.